Pausa Emocional, un espacio diseñado para el cuidado de la salud mental. Hola, soy Brenda Navarrete, especialista de Psicología. Bienvenidos a esta pausa emocional en donde hablaremos sobre un tema que consideramos fundamental en el entorno laboral, la neurodiversidad. En esta entrevista exploraremos cómo la neurodiversidad puede ser una ventaja en el lugar de trabajo y cómo las personas pueden crear un entorno inclusivo y acogedor para todos los empleados, independientemente de sus necesidades y habilidades. Nos acompaña Elisa Farías. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es psicoeducadora, divulgadora y conferencista, con más de una década de experiencia en desarrollo humano y neurociencia aplicada. A partir de su detección tardía, se ha dedicado a eliminar barreras para la inclusión laboral y escolar de personas neurodivergentes, fundadora de la Fundación Mente Neurodivergente y DNA Talent, consultoría en desarrollo humano y neurodiversidad. Fue la única mexicana en participar en el primer Congreso de Empleabilidad y Neurodiversidad desde Valencia, España, en 2023. Elisa colabora en Psicología con temas de neurodiversidad. Bienvenida, Elisa, ¿cómo estás? Hola Brenda, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Espero vernos más seguido. Qué interesante que es la primera vez que que me vas a entrevistar. Qué gusto ser colaboradora también de SICA. No, al contrario, gracias a ti. Ese es un tema sumamente interesante porque justamente yo creo que muchas personas que son neurodivergentes a lo mejor no lo tienen identificado, ¿no? Diagnosticado o vete a saber y que en las empresas, en las escuelas, en su vida diaria, a lo mejor tienen por ahí, no sé, como, ¿qué soy, no? O sea, ¿por qué me disperso? ¿Nos puedes explicar un poquito de entrada qué es la neurodiversidad? ¿Cómo se diferencia del concepto de discapacidad? Que sí, Brenda, con mucho gusto. La neurodiversidad es el término que fue acuñado por la socióloga Judy Singer en 1998. Ella vive en el espectro autista y ella dice que las variantes naturales del cerebro en el funcionamiento, en la interacción social, en el aprendizaje, son parte de la biodiversidad. Y eso es a lo que hemos llegado hoy en día, a saber que no son unas patologías, sino que es una forma de ser diferente. Explica también que el modelo de discapacidad siempre se enfoca en lo que es lo que te falta, en todo aquello que no puedes hacer. Discapacidad. Yo siempre he dicho que mejor digamos discapacidad, porque todas las personas tenemos capacidades y talentos distintos. Entonces, las personas que nacimos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, dificultades de aprendizaje, discapacidad intelectual, etcétera, engloban lo que somos estamos dentro de la neurodiversidad. Ok, oye, qué interesante. O sea, es decir, hay una diferencia en la manera en la que perciben la información, ¿no? Una persona neurodivergente a una estereotipadamente normal, vamos a por así decirlo, ¿no? Entonces, Neurotípica así es. Vamos a ir acostumbrándonos con los términos que ok, vamos a ir usando, Brenda. La persona neurotípica es aquella que su cerebro creció dentro de un desarrollo típico. Y las personas neurodivergentes somos las personas que tenemos un desarrollo atípico neuronal. Yo les digo que es como las variantes neurocognitivas, así como los ecosistemas. México es uno de los países más ricos en ecosistemas climáticos. Bueno, así como en México puedes encontrar muchos tipos de ecosistemas, también en el cerebro humano siempre ha existido que tenemos ecosistemas neuronales. Esa es una analogía que yo hago siempre para que a las personas les quede claro que es como esto siempre ha existido. No es de que ahora se esté inventando, sino que ahora se sabe que esto tiene nombre. Por ejemplo, te quiero citar brevemente que uno de los libros que se llama El poder de la neurodiversidad, su autor es este señor Armstrong, que fue del 2012. Este libro dice que el movimiento de la neurodiversidad sostiene que condiciones como el autismo, el TDAH, la discalculia, la dislexia cuando tienes dificultades para leer, la discalculia, que yo no supe por años que la tenía, que es la dificultad para hacer cálculo matemático, entre otras, no son desórdenes que necesitan ser curados, sino variaciones naturales de la cognición humana. Esto es lo que dice en su libro El poder de la neurodiversidad. sí, claro, qué interesante esto que comentas. Entonces, precisamente las personas neurodiversas, ¿no? Tienen una diferencia entre cómo perciben esa información.
¿no? Así vamos bien hasta ahí, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que presentan estas personas cuando se desenvuelven en su entorno personal, social, laboral, escolar? ¿Qué desafíos presentan? Pues precisamente lo que te decía hace rato. Por una parte, que no se nos nota físicamente. Al no tener rasgos físicos visibles, la comprensión es casi nula. Te podría decir que muchas personas, yo creo que quisimos, no sé, que se nos notara o que se nos viera para no sufrir, porque tenemos mayor propensión al abuso físico, mental y emocional. Tristemente, de la infancia nos cuesta leer, esos como, nos cuesta leer a las personas y a veces nos cuesta leer la maldad en otros. Por eso a veces también muchos somos más, tristemente, tenemos mayor predisposición a este tipo de abusos sexuales, sobre todo porque México es uno de los países con mayor índice de abuso sexual infantil. Entonces, de esto no podemos dejar de hablar porque esto lo vamos a llevar al trabajo y vamos a tener como, va a afectar a nuestro cerebro y vamos a tener muy poca como capacidad de atender el entorno. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que no se nos nota? Que tenemos dificultades a veces en la interacción social, que nadie lo vive en el mismo grado de severidad, lo podemos vivir en grado leve, moderado y severo, que nadie lo vive encasillado, como yo tengo autismo, yo tengo TDAH, yo tengo esto. Nadie tiene algo puro. En la biología, todos somos un espectro y podemos tener comorbilidades con otros. Ejemplo, yo hasta mis 42 años supe que tenía TDAH con rasgos de autismo, con altas capacidades, que significa que tenía un promedio de inteligencia superior al promedio y que las personas o las escuelas en aquel entonces no se daban cuenta que mis dificultades de aprendizaje siempre opacaron mi talento y mi inteligencia. Por eso estoy aquí, Brenda, porque por años yo quise ser médico, pero al creer que no podía o que era burra, como mi papá, yo quería ser médico como mi papá, yo crecí en un entorno de muchos médicos, yo quería ser médico, pero yo decía, eso en primera es para hombres, ¿no? Y como que las niñas somos más tontas, entonces también los desafíos para las niñas son mucho mayores, te voy a decir por qué, porque tristemente en las niñas, el autismo, el TDAH y las altas capacidades están infradetectados. Entonces son varias los desafíos a los que nos enfrentamos. Sí, claro, y que se convierten en personas más vulnerables en muchos sentidos. Y como tú dices, algunas otras tantas abusan precisamente de esa necesidad, vamos, ¿por qué? Porque al final de cuentas ni siquiera se están dando cuenta. Esa falta de información, de empatía, de comprensión hacia las personas neurodivergentes los lleva a generar más, ¿qué será? Más control, una parte de, pues de intentar como persuadir a esas personas, ¿no? Para que adopten desde su punto de vista, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante que las empresas incluyan a las personas neurodivergentes, pero respetando desde sus capacidades y sus habilidades? Sí, Brenda, es todo un tema. Mira, los desafíos que tenemos muchos desafíos en México. Sin embargo, uno de los más grandes es que precisamente por eso estamos aquí colaborando con SICA. ¿Por qué? Porque por más de casi 5 años de estar trabajando, intentando trabajar con escuelas, la primera barrera son los padres de familia en México. Entonces creemos que desde el último viaje que hice en diciembre de este año, en enero que regresé de España, traemos un modelo de certificación para que las empresas se vuelvan neuroinclusivas. Entonces dice, donde tenemos que permear este término y esta inclusión de la neurodiversidad es en las empresas, porque por el lado familiar, te puedo decir que estamos todavía muy, muy atrasados en psicoeducación, en información. Los papás no detectan porque piensan que sus hijos están locos, cuando en países de primer mundo ya se habla que celebrar la neurodiversidad es eso, es decir, oye, mi hijo, es cambiar la cultura de, ay, mi hijo nació y a lo mejor tiene una variante del neurodesarrollo, déjame ver cómo hago estas adaptaciones curriculares o estas adaptaciones para el medio sin que se espanten los papás. En cambio, en México todavía es de, no, mi hijo no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Entonces, tristemente, Brenda, yo diría favorablemente, por eso hoy estamos hablando de que los planes pedagógicos no están tomando en cuenta la neurodiversidad en las escuelas. Entonces, por eso, más que nunca, tenemos que llegar a que las empresas, no solo las transnacionales, desde una empresa familiar puede tener grandes retos y grandes oportunidades para que incluya a las personas neurodivergentes en su plantilla. Claro, y yo creo que todo nace desde casa, ¿no? O sea, si yo como mamá, por ejemplo, no me doy cuenta que mi hijo o mi hija es neurodivergente o tiene un tema,
¿cómo le voy a explicar a la maestra que algo tiene mi hijo para que entonces en la escuela se enfoquen y engloben o lo incluyan también y no sea un factor de a él no porque él me entiende o porque él no, nada de lo que le explicamos él lo hace de la manera correcta, ¿no? Por esta desinformación precisamente. Pero bueno, si desde casa como papás no estamos detectando que hay algo en nuestros hijos, en la escuela a lo mejor algunos profesores se darán cuenta, otros no, de alguna manera y por eso los tachan. Ay, es que el burro, ¿no? Y ya el aprendizaje se califica con una cantidad de 9, 8, tiene 6. ¿Por qué? Porque no puede, no sabe, ¿no? Entonces, toda esta desinformación. ¿Y qué pasa con ese niño cuando crece y cuando se quiere desempeñar o desenvolver, pues en un ámbito laboral, pues viene arrastrando el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, yo como mamá, ¿cómo puedo darme cuenta que mi hijo es neurodivergente? ¿Qué rasgos puedo ver en él? Si no se le nota Con- físicamente, ¿cómo me doy Así cuenta? es. Mira, me acabas de describir, porque justo crecí pensando hasta mis 42 años que era burra. Toda mi vida pensé que era tonta y burra por mis dificultades de aprendizaje en la escuela. Sin embargo, al hacerme detectar las pruebas neuropsicológicas, donde mi inteligencia superior siempre fue mayor al promedio, o sea, siempre estuvo por ahí mi inteligencia y mi curiosidad. Entonces, yo te puedo decir que lo primero que se tienen que dar cuenta los papás es que hay una aplicación gratuita en Internet que se llama Hitos del Neurodesarrollo de la CDC, que es la central de las enfermedades en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Es como la central, la CDC. Tú le pones hitos del neurodesarrollo, la bajas y los primeros 5 años tienes que ir viendo si tiene retraso motriz, porque a mayor torpeza motriz en la infancia, la cual tuve demasiada, me caí varias veces y me abría, y ni eso, y entonces a mayor torpeza motriz, más dificultades de aprendizaje vas a tener, porque tu cerebro no se está desarrollando y madurando al unísono, porque es un engranaje donde todos los sistemas tienen que ir de alguna manera madurando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo te puedes ir dando cuenta? Si te ve a los ojos, si te escucha por la interacción social, si le gusta tener amigos, si le cuesta tener amigos, si se frustra mucho en la escuela, si siente que la escuela lo hace sufrir. Ningún niño debería de sufrir en la escuela. La escuela no debería de doler para nadie. Sin embargo, para las personas neurodivergentes, la escuela nos ha tristemente hecho papa nuestra autoestima, porque para muchos nunca tuvimos esas adaptaciones que hoy las escuelas sí pueden otorgar. Bueno, la mayoría estamos en ese proceso, pero ¿cómo se puede dar cuenta un papá o una mamá? En primera, siempre les digo que sigan su intuición. Ninguna mamá se ha equivocado decir, ay, ¿por qué no le hice caso antes a mi intuición? Yo sabía que mi hijo tenía algo. Siempre que le hagan caso a su intuición. Dos, que si su pediatra o neuropediatra les dice, no, luego va a hablar, no, luego va a caminar, no, no tiene nada, porque hay muchos pediatras o neuropediatras que todavía están como muy obsoletos. Mira, tenemos un déficit de psiquiatras infantiles en México. El viernes dimos la cuenta, pero era alrededor de, no sé, un psiquiatra, un paidopsiquiatra por cada 7.500 niños aprox, neurodivergente en México. Neurodivergente, ¿eh? O sea, ni siquiera estoy hablando de la población en general. Un psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que necesitamos tener mayores investigaciones. Sin investigación no hay avance, porque el autismo no se va a presentar igual en México que en Tailandia, porque el entorno, acuérdense de la genética y la epigenética. Una cosa es la que viene en la genética, que son estas condiciones que por lo regular son heredables, pero otra cosa es la epigenética, que es cuando cambia, ¿no? Tu ADN no se modifica la secuencia, pero sí cambia el entorno en el que creces. Entonces, no es lo mismo que crezcas en un entorno con violencia, con abusos, con todo este estrés postraumático que están viviendo los niños de no poder salir a la calle, después de la pandemia que estuvieron mucho tiempo encerrados. Todo eso influye. Entonces, los papás siempre tienen que estar atentos, por lo menos los primeros 5 años. Es más, acaba de salir una investigación que el primer año de vida es clave en el resto de la vida. Es clave, porque es ahí donde desarrollamos nuestro apego. Y de esto del apego podríamos hablar muchísimo porque en los modelos de crianza hoy más que nunca deberían de basarse en el apego. Entonces, yo me enfoco por eso mucho, Brenda, en que si una escuela, una familia, no fue tu jardín donde te desarrollaste todos tus talentos, me hubiera encantado que en una empresa de las empresas que estuve, por lo menos ahí me hubieran ayudado a florecer todavía, pero tampoco. Entonces pasé por una vida como viendo que yo no florecía.
que hoy en día nos damos cuenta perfecto que en la familia, en la escuela o en el trabajo, si no se te hacen florecer, pues entonces ¿dónde? No sé si me explique, por eso tenemos un Claro. gran reto en las empresas. No, sí, claro, totalmente, ¿sabes? Y ahorita que lo estás comentando, ¿no? O sea, se desencadena un tema de autoestima, al grado de que la persona empieza a dudar de sí misma, es que, ¿qué soy, Exactamente. no? ¿Por qué no aprendo? ¿Por qué soy burra? Y empiezan las comparaciones. Tú, por ejemplo, Eli, desde tu experiencia, ¿no? Que tú dices, yo hasta los cuarenta y tantos me lo diagnosticaron. ¿Cómo te diste cuenta que algo no estaba bien? ¿Cómo empezaste a decir, no, aquí no me cuadra algo? No, pues de toda la vida, desde los 18 años, yo desde niña me comía las uñas, mordía el lápiz, esos son signos de ansiedad en un niño. O sea, yo desde muy niña dejaba todos los lápices mordidos, las gomas, pasaba de panzazo, me estresaba mucho, me iba a muchos extras en química, matemáticas, en física, toda la vida reprobaba, entonces odiaba los números. Entonces dije, bueno, si odio los números y por qué soy tan mala y nadie te explica por qué eres tan mala, también la torpeza motriz, desde niña, por eso creo que tiene esta pregunta mucho que ver con la primera pregunta de la discapacidad. Cuando un entorno no está comprendiendo lo que es una neurodiversidad, la persona que va a vivir dentro de un entorno hecho para neurotípicos se va a sentir discapacitado. Porque yo me sentí discapacitada desde muy niña, por no entender por qué en los recreos no me juntaban si yo tenía tropiezos frecuentes, no podía jugar básquetbol y resorte, quemados, porque le tenía miedo a la pelota. El miedo a la pelota significa que muchas personas con autismo, con trastorno de integración sensorial, no estamos madurando la vista al mismo tiempo que el movimiento. Entonces, te pega primero la pelota y tienes miedo a que te pegue. Entonces, desde ahí era como, ¿por qué soy tonta? Entonces, vas arrastrando todo eso hasta la escuela, la infancia, la adultez, más los abusos sexuales. Créeme que el cerebro solo va a estar en modo aprendiz, en modo amenaza, en modo supervivencia. Entonces, una persona que esté en la escuela o en su trabajo en modo supervivencia jamás va a poder dar al 100. Por eso es hoy más que nunca, cuando yo me doy cuenta que empiezo a tener todas estas variantes de la interacción social, de las dificultades para estar en una empresa, en un trabajo, en una relación de pareja. eh, a los 30 años yo decía, es que no soy normal, ¿qué tengo? Pero yo ya tenía arrastrando desde los 18 años crisis de sentido de vida, preguntándome por qué era rara, por qué era diferente, por qué no me costaba tanto como a los demás. Entonces, mi peregrinaje fue muy largo porque yo fui con muchísimos psicólogos, terapeutas, coaches, Tony Robbins, Joe Dispenza. Invertí mucho dinero y tiempo sagrado. Ahorita te lo voy a decir también por qué. Porque no se habla también del tema de cuando la mujer quiere ser mamá, Brenda. En el tema, en el tema laboral es muy importante hablarlo porque muchas mujeres hemos querido ser mamás, pero al pasar tanto tiempo en diagnósticos erróneos y pensando que no había nada porque todos los neurólogos, psiquiatras me daban de alta y me decían, no, tú no tienes nada, gracias, bye, pues también se me fue el reloj biológico y tampoco hasta la fecha he podido tener una relación de pareja porque sigo sanando, porque apenas hace 2 años mi mente olvidó por años el abuso sexual que tuve de niña. Entonces, por eso mi mente siempre estaba en modo supervivencia. ¿Cómo iba a poder estar en un trabajo si, aparte de mi dispersión por mi condición, era mi modo supervivencia? Entonces, muchas Claro. personas tristemente en México tenemos estrés postraumático y el entorno laboral debería de ser un lugar seguro para nosotros, un lugar donde también esa parte se nos atienda. Entiendo ahora Claro. que con la NOM 035 debemos de disminuir estos índices de ansiedad y depresión, pero muchas veces ni por aquí les pasa a las áreas de recursos humanos que la mayoría de sus empleados pueden llegar a tener estrés postraumático. Entonces nosotros llevamos estas técnicas de autorregulación y todo esto para comprender la biología desde la genética y desde la epigenética, porque todos somos el resultado de nuestra propia historia de vida. Sí, claro, qué fuerte esto que estás comentando, porque es una realidad. No es como de que nadie lo sepa, que no, no, sí, o sea, es necesario hablarlo, es necesario exponer este tema, las vulnerabilidades, los rasgos que se encuentran. ¿Por qué? Porque si no se habla, si no se expone, si no se expresa, entonces, ¿cómo vamos a dar o a concientizar a la población, al mundo, ¿no? De que existe y de que también hay que ser más empáticos con las personas.
Este tema que comentas, ¿no? De que te afectó pues en todo tu desarrollo, en la vida social, laboral, escolar, y que a final de cuentas no es nuestra culpa. No es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad sanarlo, sí es nuestra responsabilidad atenderlo. Es esta parte de decir, ¿qué más hay? O sea, es decir, este es el tema a trabajar. ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos trabajar, subir escalón paso por paso para llegar a esa meta de sentirnos bien con nosotros mismos, de aceptarnos Tal como cual. tal y poder desempeñarnos en el ambiente en el que nos desenvolvamos, porque ya estamos en este mundo que ya existe, lleno de trabajos, personas, bullying, ¿no? O sea, lleno de tanto. ¿Cómo funcionamos dentro de este mundo que ya existe? Acompañamiento psicológico, no sé, también médico, no sé si por ahí haya, se medique esta parte para poder funcionar, ¿no? Pero bueno, ¿puedes darme un ejemplo, Eli? ¿Ibas a comentar algo más? Sí, te quería platicar justo con esto, te quería nada más como perdón, terminar el tema, eh, con que es muy importante que si no ponemos al ser humano, hoy todo lo que viene en recursos humanos es wellness, 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 ¿ok? Si no ponemos al centro el ser humano y si no ponemos al centro la dignidad de las personas, mira, las personas neurodivergentes por años nos hemos sentido indignos hasta de merecer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque no es por tirarte al piso de, ay, tírate víctima para que te recoja. No, pero ha estado hemos dejado de ser tan nosotros en esencia porque desde niños empezamos a tener, a dejar, a esconder quiénes éramos, porque como éramos malos, tontos, vagos, lo que sea, y entonces empiezas a tener un alto precio mental y emocional para ser neurotípico. Y cuando llegas a la adultez y dices, perdón, yo no tengo por qué dejar de ser el neurodivergente. Más bien la sociedad es la que también se tiene que adaptar a a los neurodivergentes, ¿me explico? Entonces, creo que el trabajar en la dignidad de la persona en el área de recursos humanos es clave. Por eso muchos de los cursos de bienestar y muchas cosas se quedan en la nata, porque mientras no bajes, no aterrizas al fondo y apliques la neurociencia hoy más que nunca, que ha avanzado más que nunca estos 25 años ha avanzado más que nunca la neurociencia, y no la apliquemos en el ámbito laboral, eh, vamos a perder muchas oportunidades, porque precisamente uno de los beneficios clave, te voy a decir uno de los beneficios claves de por qué es importante que nos incluyan en las empresas, porque somos totalmente innovadores. Las mentes neurodiversas aportamos perspectivas únicas para la resolución de problemas. La diversidad del talento, porque ampliamos el grupo de candidatos a roles especializados, especialmente en tecnología, análisis de datos y creatividad. O sea, podemos ser en unas áreas muy creativos y en otras no, se nos dificulta a veces. Y una de las perspectivas es que las empresas que se adaptan a la neurodiversidad son vistas como líderes en responsabilidad social. Sí, esto que tú comentas es interesante porque no quiere decir que no puedan desempeñar un labor en el trabajo, no quiere decir que no sean capaces. Claro que son capaces, pero hay que buscar la manera de qué manera podemos explotar estas capacidades que tienen, diferentes a los demás, pero no por ser diferentes significa que no, que tengan que ser, no sé, como que ya está mal hecho, ¿no? O sea, el hecho de decir son diferentes refiere a que pueden desde su perspectiva, desde su manera de hacer las cosas, potencializarlo con su creatividad, con sus habilidades, con toda esta parte emocional que tienen para ofrecer hacia las personas, la manera de aprender y de entender es interesante. Brenda, me encantaría que antes de pasar a la siguiente pregunta, me permitas terminar con este estudio que hicieron en 2017, Austin y Pisano, donde dice que contratar personas neurodiversas puede impulsar la innovación, ya que sus habilidades únicas a menudo resultan en nuevos enfoques para los desafíos. Entonces, estoy segura que para ser una empresa incluyente con la neurodiversidad, tiene que ir forzosamente dentro de la estrategia de la empresa. Ok, oye, qué interesante, ¿eh? ¿Qué mensaje te gustaría, Eli, dejarles a las personas neurodivergentes que precisamente están en busca de trabajo, de empleo, de ser vistos?
o que no, o porque también están funcionando en su día a día. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? Mira, yo creo que hay muchísimas personas que no saben ni siquiera que son neurodivergentes. Solo les puedo decir a todas esas personas que toda la vida sintieron que no encajaban, que les costó, que a lo mejor les costó, no a todos les cuesta la escuela, tener un trabajo, les molestan mucho los ruidos o las luces o la interacción social o no les gusta que los toquen o que los vean a los ojos. Todas esas personas que por lo regular no saben a qué se debían esas diferencias que nos busquen, que si quieren buscar un diagnóstico, porque no colaboramos con neurocientíficos que tienen esta detección oportuna, que muchas veces tenemos altas capacidades intelectuales y a mayor inteligencia tengas, más te va a costar la interacción social. Entonces, este mensaje yo no solo se lo dejaría a las personas neurodivergentes, yo se los dejaría más que nada a las personas empleadoras, porque muchos adultos estamos siendo diagnosticados a los 40, 50, 60 años. Por ejemplo, Anthony Hopkins, el actor famoso que conocemos todos de estas series en inglés o de estas películas en inglés, Anthony Hopkins supo hasta sus 70 años que era autista. Por eso él siempre se está frotando las manos, porque era su manera como de autorregularse. Entonces siempre compensamos con interiormente con esta sensorialidad, con estas maneras de autorregulación. Yo como veo, yo te diría que me encantaría que las empresas en México se sigan sumando a esta ola que viene de los países de primer mundo, que es enfocarnos más en la neurodiversidad, porque se está convirtiendo en un pilar más de la diversidad, la equidad y la inclusión, similar a la diversidad de género o de étnica. A medida que las empresas reconozcan el valor de los diferentes estilos cognitivos, la neurodiversidad dejará de ser una iniciativa de nicho para convertirse en una práctica de negocio esencial. Entonces es clave, y lo vuelvo a reiterar más que nunca, que nuestro autoconocimiento, siempre he dicho que si el poder es conocimiento, el autoconocimiento es nuestro mayor poder. Y que también las empresas, siempre lo dijo esta frase del doctor Santiago Ramón y Cajal hace casi un siglo, que fue premio Nobel de Medicina, dice que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Yo ya está más confirmado que nunca que la neurogénesis, nuestra neuroplasticidad, nunca deja de estar presente en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, porque también en el intestino es nuestro segundo cerebro y también ahí se forman neuronas. Y sí, qué bonitas palabras, Eli, porque tú desde lo que lo vives, tu experiencia, desde la empatía hacia los demás, yo creo que estas palabras nos acompañan, ¿no? De decir, claro que se puede, ¿no? Imagínate, ya luego estaba leyendo tu semblanza, ¿no? Hace ratito, que digo, wow, ¿cuántas cosas has logrado después de haber atravesado todo un proceso difícil, ¿no? En tu vida, en tu día a día, haber logrado tantas cosas, o sea, es decir, no hay barrera, creo que el límite siempre va a ser uno mismo y si tenemos esa hambre de crecer, de aceptarnos como somos, de potencializar todas nuestras capacidades, vamos a llegar muy lejos. Pues muchísimas gracias, Elisa, por acompañarnos a hablar de este gran tema. Esperamos que esta conversación haya sido informativa y útil para todas las personas que estén interesadas en este tema, ¿no? Y como tú dices, personas que ni siquiera lo saben que lo tienen. Entonces, también para las empresas que quieren llevar este tema a sus organizaciones como conferencia para que todos puedan estar inmersos, estar en el mismo canal, con todo gusto nos apoyarías, ¿no? A llevar este tema a las empresas, a las Tenemos organizaciones. talleres, conferencias y dejemos a un lado algo bien importante, del 15 al 20% de la población mundial es neurodivergente. Entonces, pues nada más que eche números, cuántas personas en su entorno laboral o familiar deberán conocer que por no tener rasgos físicos visibles, pues podemos ser neurodivergentes. Totalmente. Muchísimas gracias, Eli, por compartirnos tanto tu experiencia como tu conocimiento de este gran tema, ¿no? Gracias, Eli, y para las personas Gracias, que, Brenda. no, gracias a ti, y para las personas que nos están escuchando, pues suscríbanse a este canal para que sigan teniendo más información acerca de la salud mental y pueda llegar a sus vidas y a la de muchas personas más. Gracias, Eli, que estés muy bien, un gusto estar Gracias a contigo ustedes. hoy. Búsquenos aquí como colaboradores de SICA.